Les damos una cordial bienvenida a nuestra cuarta Feria Internacional de Lenguas Extranjeras en el marco de nuestra sexta entrega de Recrea Academy 2024. Un honor acompañarles a nuestras reuniones virtuales a nombre de la Dirección de Lenguas Extranjeras. El día de hoy tenemos preparado para ustedes un excelente programa. Tenemos especialistas en diversos temas relacionados con la enseñanza del inglés. Tenemos temas vanguardistas ligados a la tecnología y también actividades muy dinámicas para que puedan trabajar al día a día con sus estudiantes. Por favor, quédense con nosotros, acompáñenos en esta magnífica experiencia. Créanme que va a ser bastante enriquecedora y bueno, vamos a iniciar. Para iniciar, el día de hoy vamos a tener esta plenaria inaugural de nuestra cuarta Feria Internacional de Lenguas Extranjeras. Para ello hemos invitado a una serie de ponentes que nos acompañan de una manera virtual, junto con nosotros que nos encontramos aquí. Voy a presentar al primero de los que se nos están uniendo ya de manera virtual, Adriana Zuluaga, la cual ha sido docente. Vamos a hacer una breve reseña. Ellos tendrán cada uno su participación posteriormente, donde ya hablaremos más a fondo de lo que hace cada uno de ellos y tendrán un tema cada uno de ellos por exponer. Adriana Zuluaga ha sido docente por 24 años. Actualmente forma parte de la facultad docente de la maestría en la enseñanza del inglés para la Universidad Internacional de La Rioja. También nos acompaña la licenciada Ana Sofía Rossetti, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación y está a cargo de niños pequeños y su desarrollo integral con herramientas para fortalecer y favorecer el aprendizaje. Además, nos acompaña Freddy Segura, quien es un magnífico teacher de El Salvador y además es parte del consulado académico por parte del PROLEX en la Universidad de Guadalajara. De igual manera nos acompaña Gustavo Sebastián Rodas Hernández, el cual es profesor del Centro de Investigación de Matemáticas y también de la Universidad de Guanajuato. A todos y cada uno de ellos les damos una cordial bienvenida. Para comenzar nuestro conversatorio, tenemos una serie de preguntas de las cuales nos hemos hecho un research con nuestros profesores, tanto de el Programa Nacional de Inglés como instructores de Recrea Inglés, y hemos llegado a la conclusión de que tenemos unas preguntas por abordar, los cuales me gustaría iniciar con la primera pregunta. Irma. Bien, nuestra primera pregunta para iniciar esta plenaria es: ¿qué expectativas debemos crear de la IA en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje? Si gustan tomar la palabra de forma ordenada, podemos irnos en el orden conforme fueron presentados, iniciando por Adriana, después Ana Rossetti, posteriormente Freddy Segura y al final Gustavo Sebastián. Hola, buenos días. Mencionar también que en tiempo contamos alrededor de 2 minutos por respuesta. Vale, buenos días y muchas gracias. Bueno, desde mi punto de vista, la inteligencia artificial, pues definitivamente es una súper herramienta para la educación. Nos puede ayudar tanto a docentes como a alumnos para el desarrollo de contenidos, para el análisis de diferentes actividades, la creación incluso de actividades. Sin embargo, debemos tener presente siempre que es solo una herramienta, ¿no? El elemento esencial en un aula, en un ambiente de aprendizaje, siempre será el ser humano. Entonces, saber que sí es muy útil, que es muy importante, pero que tenemos que también desarrollar la inteligencia emocional para que esto no sea un impedimento en nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? Eso es lo que yo tengo por aportar. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Y buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme. Yo estoy de acuerdo con la Miss Adriana. Siento que a veces cuando nos llegan nuevas cosas a las manos, tenemos grandes expectativas y queremos darle todo el potencial a ellas.
Sin embargo, retomando lo que decía la Miss, es esta situación en la cual nosotros nos podemos valer de estas herramientas para ayudarnos a agilizar los procesos que a veces son tardados, que a veces son metódicos, que a veces nos parecen complejos. Incluso podemos obtener informaciones de nuevas ideas, de nuevas perspectivas que enriquezcan toda la parte que ya venimos trabajando o que queremos implementar. Sin embargo, no olvidar que nosotros, como seres humanos, somos aquellos que tenemos la capacidad de llevar más allá esas herramientas. Entonces, no nada más dejarlo en que la herramienta me haga todo y yo aquí me quedo, sino aportar un poco más acerca de la inteligencia artificial para el beneficio de todos. Compañero Freddy. Excelente. Buenos días a todos. Un gusto nuevamente compartir con ustedes en esta plataforma de Recrea. Siempre es un placer acompañarles. Es bien interesante esto de la inteligencia artificial. Creo que dentro de nuestro entorno como maestros de inglés hemos ido teniendo en diferentes etapas diferentes herramientas que al principio las hemos visto quizás como enemigos o como con cierto temor. Y como decía al principio, Adriana, es una herramienta, realmente la inteligencia artificial es esto, y decían las dos compañeras antes, necesita que yo le alimente, que yo como persona le pida que me genere algo. No va a generar algo sin que yo participe, sin que yo como humano me involucre. Y sí recuerdo que cuando empezó esto de la inteligencia artificial, nos van a quitar el lugar a los maestros porque todo lo van a hacer desde la computadora. Mentira, no puede haber esa interacción porque esta herramienta nos necesita para poder generar. Y lo que genera también ha sido alimentado por un maestro, por un docente, por una persona. Entonces, siempre va a haber esta necesidad de interactuar. Es nada más verlo como tal, como una herramienta, como algo que me va a ayudar, sobre todo porque como maestros, y es que esa es otra perspectiva, lo hemos visto como lo que va a hacer el alumno con la inteligencia artificial. Y de repente se nos ha olvidado todo lo que nosotros podemos hacer como maestros con la inteligencia artificial, todo el provecho que nosotros le podemos sacar a la inteligencia artificial para nuestras clases. Entonces, creo que mucho de lo que se va a tratar ahora viendo el programa va a ser esto, ¿no? Como maestros aprender a sacarle el máximo de provecho a la inteligencia artificial. Entonces, es esto, verlo con expectativa de wow, me voy a beneficiar muchísimo, mis clases van a mejorar muchísimo y la interacción con mis alumnos va a cambiar con esta herramienta que no me quita de mi lugar, sino que hace que mi lugar, sea más interesante y más interactivo. Muchas gracias. Primero que nada, pues buen día a todo, a la audiencia. Es un gusto estar con ustedes, compartir escenario con presencias tan grandes del estado de Jalisco. Me siento honrado con esto y retomando lo que comentó el maestro Freddy y la licenciada Ana y la maestra Adriana, yo concuerdo con el aspecto de que es una herramienta y esa es nuestra primera expectativa. Va a ser una herramienta que está aquí para quedarse, va a continuar y sigue evolucionando y somos nosotros conocedores desde los inicios de ChatGPT, por un ejemplo, que tenía problemas para procesar información al inicio. Hoy en día ya ha corregido errores. Como menciona el maestro Freddy, es un proceso de retroalimentación al código fuente y nosotros lo vamos adaptando. En el lado de la enseñanza y aprendizaje, pues es una herramienta que nos va a ayudar a contrastar. Desde el lado de la educación, ahorita en Facebook hay un post acerca de literatura, ¿no? Que intenta imitar a un autor. No hace esto, pierde lo que son los albures, pierde la parte dialéctica que tiene el autor, el estilo. Esa es una herramienta, ya lo producimos, lo comparamos en clase, analizamos cuál es la diferencia, y es lo que decía la maestra Adriana al inicio, el lado humano. Nunca se va a poder comparar el lado humano, y es un proceso que va evolucionando, y nuestra expectativa principal es que está aquí para quedarse. Después de pandemia, la tecnología creció 10 años, de acuerdo a los estudios de la UNAM. Entonces esto va para arriba, hay que seguir, y qué mejor, como dice el maestro Freddy, entender que no solo los estudiantes lo pueden usar, también nosotros como docentes. Y del lado del inglés, pues nos ayuda para pronunciación,
ejercicios, elaboración de imágenes, contenido, resumirnos las actividades más complicadas, por ejemplo, elaborar rúbricas. Entonces las expectativas es, yo diría que una mediación y no perder el lado humano, porque el lado humano es lo que nos diferencia de estas tecnologías hoy en día. Muchas gracias. No cabe duda que después de la pandemia, como bien menciona el maestro Gustavo, todo el mundo ha cambiado. Pocos de nosotros utilizábamos las herramientas que ahora utilizamos día a día, como son Meet, como son todas las herramientas donde nos congregamos virtualmente. Previo a la pandemia, pues algunos ni siquiera habíamos escuchado hablar de ellas. Ha avanzado tanto la tecnología que ahora hablar de inteligencia artificial en la enseñanza de idiomas es algo que va mano a mano. Acabamos de ver hace apenas unos días que menciona Tesla que está promocionando unos robots, los cuales pueden ayudar e implementar tareas del día a día al ser humano. Sin embargo, no debemos de perder de vista el que no reemplaza lo que es las actividades del humano en sí. Entonces hay que ver cómo podemos armonizar. Y esa nos lleva a nuestra segunda pregunta. Pero antes de hacer la pregunta, creo que se nos pasó presentarnos los que estamos aquí en el panel, así que le voy a pedir a Dante que se presente, igual a Irma, qué es lo que hace y como parte de esta Feria Internacional de Lenguas Extranjeras. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues su servidor Dante González, soy el coordinador académico de la Dirección de Lenguas Extranjeras y pues me toca estar sobre todo al pendiente del Programa Nacional de Inglés en la parte académica. Mi nombre es Irma Cepeda, apoyo a la Dirección de Lenguas Extranjeras en la parte de seguimiento operativo y junto con Dante trabajamos en el Programa Nacional de Inglés. Y su servidor Simón Madrigal Caro, director de Lenguas Extranjeras de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. Nos vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo armonizar el papel del docente como inteligencia humana en la implementación de actividades con la inteligencia artificial? Una vez más, ¿cómo armonizar el papel del docente como inteligencia humana en la implementación de actividades con la inteligencia artificial? Por favor, nuestra primer ponente, Adriana. Sí, muchas gracias. Bueno, yo considero, como mencionábamos con la pregunta anterior, que la inteligencia artificial es una herramienta que nos puede ayudar a personalizar los materiales, dependiendo de si los alumnos tienen alguna necesidad especial, dependiendo de sus estilos de aprendizaje. Sin embargo, no me parece que interfiera de ninguna manera ni que desarmonice la enseñanza del inglés o de cualquier otra materia. Al contrario, puede ser un factor muy favorable, como comentaba el profesor Gustavo. Nos puede ayudar a desarrollar materiales como docentes, ¿no?, que nos resultan muy engorrosos. Desarrolla objetivos, desarrolla rúbricas, desarrolla planes, y esto la verdad es que es muy, muy útil. También podemos generar videos, en fin, una serie de cosas que seguramente ustedes ya estarán enterados. Es una súper herramienta y creo que aquí el balance no depende de la inteligencia artificial, sino de nuestra planeación y de cómo manejemos nuestra clase y de nuestra conexión con los alumnos, de que ellos estén verdaderamente involucrados, que les interese, que les parezca relevante, ¿no?, para que participen con nosotros en el manejo de una herramienta que nos puede abrir una ventana al mundo, ¿no? Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Por mi parte, yo puedo comentar esta parte de recordar que somos humanos, ¿no? Y la tecnología nos puede dar bastante información, nos puede hacer trabajo, nos puede hacer lo que sea, pero el humano, desde mi punto de vista, tiene algo particular y se llama experiencia. Entonces, me puede aventar información a brotes, pero el humano va a tener esa capacidad de hacer esa información suya,
procesarla por medio de su experiencia y compartirla con las demás personas. Entonces yo creo que en el momento en el que tú le pones ese toque personal, en el que tú empatizas con esa información, la digieres y la compartes, ya toma un toque diferente a lo que podría encontrar cualquiera, porque finalmente al ser herramientas disponibles para cualquier persona puede llegar, hace una pregunta, pero la respuesta va a ser en función de cómo preguntas, y la pregunta va a ser en función de cómo has experimentado tú, cómo tú crees que puede ser esa pregunta. Entonces, hablábamos un poco de los avances de la tecnología, de qué ha evolucionado, y si nosotros nos ponemos a ver a las nuevas generaciones ya nos llevan más de 10 años de avance tecnológico, ¿eh? Entonces, es ahí cuando nosotros podemos ponernos enfrente de la tecnología y decir, sí, todo esto está bien, pero lo podemos hacer mejor de esta manera. Y conforme a nuestras experiencias humanas y vivenciales, más lo que nosotros sabemos de prueba y error en la experiencia histórica, no nada más de lo que dicen los libros, sino de la misma historia personal, yo creo que podemos aportar cosas que sean convenientes para toda la humanidad, no nada más para la tecnología. Eso es lo que yo podría decirles. Muchas gracias. Creo, empezamos por eso, ¿no? La experiencia, como dice la licenciada Ana, la parte de la conexión humana, pero también empieza mucho de perderle el miedo, ¿sí? Porque creo que muchos maestros todavía tenemos ese temor de aventurarnos a esto que de repente puede ser un poquito todavía desconocido. Y entonces es esto que empieza por mí, ¿sabes? El yo sentirme cómodo con la tecnología, el yo sentirme cómodo con preguntarle a la computadora para que la computadora me responda y me ayude a generar. Y el decir, ok, somos un equipo, tecnología y yo, para entonces poder crear actividades, para poder generar materiales que a mis alumnos les funcione. Porque al final es eso, yo puedo hacer cualquier pregunta y ChatGPT me va a contestar según lo que yo pregunte. Pero si yo pregunto pensando en mis alumnos, si yo pregunto pensando en las necesidades de mi clase, cada pregunta, aunque me genere 1000 cosas diferentes, van a ser diferentes para cada uno de mis alumnos o para cada una de mis clases. Entonces va a ser más significativo para ellos lo que vamos a trabajar dentro del aula. Entonces va a haber un propósito, va a haber una motivación diferente para realizar estas actividades. Entonces, creo que para armonizar bien, primero yo tengo como maestro que sentirme bien con el uso de esta herramienta. Y conforme yo me sienta más cómodo, más tranquilo y lo disfrute, lo van a disfrutar también mis alumnos en el aula. Gracias. A mí me gustaría abonar algo de lo que dijo la licenciada Ana, que es acerca de lo que yo diría el input que nosotros como perfil humano es el que abonamos a la inteligencia artificial. Las herramientas, ya dijimos en el punto anterior, que están para quedarse. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tenemos que nutrirlas desde el lado humano. Y como menciona el maestro Freddy, no es solamente considerar, creer y copiar y pegar lo que nos sugiere la IA. En este caso, pues es adaptarlo, modificarlo, presentarlo, y acá es donde tal vez después podremos abrir debate, qué tan funcional es en el aula de clases para ambos. Porque hay IA contra IA, tenemos las desventajas de la parte de plagio, las desventajas de información incorrecta o poco accurate. Entonces, todos esos detalles son como que los que dejan este lado humano, ¿no? Que no se va a poder reemplazar. Obviamente hay versiones de paga, las versiones premium de las mismas IAs que proveen mejor sistema, menos fallos, pero al final hay errores aunque se haga. Entonces, ahí es donde creo que está el balance y la herramienta nuevamente. Si nosotros elaboramos unos objetivos, un material didáctico, una actividad de imágenes, las obtenemos, las descargamos, comparamos y ahí está el perfil humano en la adaptación. Y en inglés me gusta mucho esta frase, adopt and adapt. Entonces, adaptamos lo que tenemos para nuestro contexto, que es los retos que tenemos actualmente en el nuevo modelo de la escuela mexicana, ¿no? La contextualización. Entonces, ese lado humano es lo que yo creo que nos va a diferenciar siempre a todos nosotros como maestros en nuestro contexto personal con el uso de las IAs.
Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias por sus respuestas. Justamente el título de nuestra cuarta Feria de Lenguas Extranjeras es Human Intelligence and AI, Working Together for Better. Y justo esto que mencionan ustedes de cómo armonizar, cómo adaptarnos a pues esta nueva realidad y cómo utilizarlo no tanto como un reemplazo, porque sabemos que la parte humana y la calidez nunca van a ser adaptadas por parte de la inteligencia artificial, siempre va a ser necesario ese apapacho, esa calidez con nuestros alumnos para poder trabajar mejor. Pero sin embargo, como lo mencionaba también la maestra Adriana, pues tenemos muchas herramientas ahora para nosotros como docentes que pues en algún momento fueron bastante estresantes, como el diseño de actividades, como la planificación de clase, y son pues tareas que a los docentes ahora se ven muchísimo más ágiles, mucho más sencillas de elaborar gracias a este tipo de herramientas. Hace unos días aquí todos los de la dirección estuvimos en la Embajada de Canadá viendo una plataforma que se llama Ghibli, que justamente pues está buscando el generar contenido y apoyar a los docentes con el tema de la planificación para justo favorecer un poquito más y aprovechar más el tiempo que tienen los docentes y simplificar mayormente su trabajo, ¿no? Y esto pues me lleva a la tercera pregunta, que es ¿cómo ha recibido la comunidad educativa la propuesta de implementar la IA en sus clases de inglés? A ver, yo quisiera comentar, regularmente los maestros y bueno, en general la humanidad, somos resistentes al cambio, ¿no? Nos gusta lo conocido, nos gusta lo cómodo, donde nos movemos con facilidad, lo que no nos implica mayor esfuerzo. Entonces, cada vez que viene algo nuevo, en este caso algo tan enorme como es la inteligencia artificial, pues definitivamente hay mucha resistencia porque implica aprender, implica prepararse, implica conocer nuevos sistemas y entender cómo lo podemos aplicar en nuestra aula. Y esto, bueno, nos genera resistencia, ¿no? Yo creo que aquí tiene que haber esta flexibilidad cognitiva por parte de nosotros como docentes, esta apertura a aprender, a conocer, a fluir con el cambio, porque no, vamos, el cambio no se puede detener, es una constante, es parte de nuestro mundo y además es un cambio así acelerado, tenemos que entrarle, ¿no? Sin miedo, aprender, conocer, descubrir e involucrarnos con todo esto que viene, nuevo que viene para poder estar al día como docentes y no quedarnos atrás, ¿no? Esto es lo que yo puedo aportar. Muchas gracias. Sin duda yo coincido totalmente con la maestra Adriana y es muy chistoso porque no he nada más participado en una plática que tenga que ver con inteligencia artificial para educación, sino también en diferentes áreas, ¿no? Y creo que hay mucha polaridad. Hay gente que está muy contenta con el desarrollo tecnológico, que le ve mucho potencial al desarrollo tecnológico, que tiene muchas ganas de aprender, que va con todo y trata sobre todo esta parte de reducir el cansancio, de reducir el tiempo, ¿no? Usar las herramientas a su favor, pero también, ya lo comentábamos también en la pregunta anterior, es esta parte de que tengo miedo. Tengo miedo porque no sé. Y creo que la mayor resistencia no es tanto en los jóvenes, sino en aquellos docentes que ya son más experimentados, por decirlo así, ¿no? Entonces, creo que viene esta parte del miedo al cambio, como ya lo mencionan, pero también viene la parte de los límites tecnológicos. Tenemos que ser conscientes de que a lo mejor las personas que estamos en las grandes urbes, que tenemos acceso a la tecnología y todo, ya lo podemos manejar más rápido, más fácil, pero no toda la población tiene este mismo acceso. Entonces, si bien creo que la mayor parte de la población ya está rompiendo ese miedo a esos límites del avance, sí hay mucho todavía que tenemos que hacer para beneficiar
al proceso, en este caso educativo. Eso es todo por hoy. Es bien interesante. Yo pensaba en esta frase de, if it's not broken, why fix it? Y para muchos es como, pues es que lo he venido haciendo así y me ha funcionado siempre y he tenido buenos resultados. Why do I need to change? ¿Y por qué tengo que adaptar algo nuevo? Pero no es que está broken, simplemente se está adaptando. Es un cambio constante, es un proceso natural. Pero como decía la maestra Adriana, como seres humanos, ay, el cambio no nos gusta, no, nos incomoda, llega justo ahí donde me tengo que salir de mi zona de confort, donde ya tengo mis planeaciones hechas, donde ya tengo mis exámenes hechos, donde ya tengo todo listo, y ahora volver a crear, y no es eso. Pero sí también implica, como decían las dos maestras, un proceso de aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, y que también otro aspecto es qué tanto yo he estado familiarizado con el mundo digital. How literate am I en la parte tecnológica, ¿no? ¿Cuánto es mi conocimiento de ese tipo de recursos y qué tan cómodo yo me siento utilizándolo? Y aquí es donde también entraba eso que decía la maestra Ana. Tenemos un grupo de maestros, yo tengo ya varios años trabajando con teachers y hay un grupo de maestros que ya son más nativos de lo digital y de lo tecnológico. Y entonces para ellos es como, agrego otra palomita a mi lista, ¿no? Pero para quienes no somos nativos de la tecnología y del mundo digital, es un proceso más largo, es una cuesta arriba, pero que no es imposible, ¿no? Pero sí es como hay un grupo mayoritario que decimos, ay, está difícil, ay, está complicado, ay, pues si estamos bien. Y está el otro grupo que dice, hey, genial, algo más, algo más divertido, algo más interactivo, algo que le voy a aprender, ¿no? Entonces, creo que en este momento la brecha del no al sí está disminuyendo. Inicialmente sí era más un no gracias, muy amable, pase. A este momento, en la actualidad, creo que ya hay más aceptación hacia la inteligencia artificial, pero antes sí era como, gracias, no, pero sí, esa es creo mi aportación. Muchas gracias. Antes que comente, compañero Gustavo, me gustaría comentar, abordar el tema que acaba de mencionar, muy importante, el compañero Freddy Segura, y es todo un tema, todo un tema por explorar, el tema de las generaciones, cómo hay unos gaps, unas brechas de una generación a otra. Mi hijo es generación alfa y él es un nativo digital. Desde muy temprana edad, antes de saber escribir, antes de cualquier cosa, él ya estaba utilizando las herramientas digitales, es un nativo digital. Después viene la generación centennial, que también está inmersa en todos esos temas digitales. Ahí van avanzando las generaciones, los millennials, algunos que somos de la generación X, nos ha costado más, pero como bien mencionaba Gustavo, tenemos que adaptarnos, adoptar y adaptarnos, ¿no? Sin embargo, que tenemos que saber cuál es nuestra audiencia, cuál es la persona a la que le estamos enseñando. A lo mejor, Freddy, si estás dando clases de inglés a adultos de, no sé, arriba de 40 años, el approach que tengan hacia la tecnología va a ser muy diferente que si le estás dando clase a adolescentes o a niños. Y todo eso es un tema de las generaciones y tenemos que ver cuál es nuestra audiencia, cuál es nuestro salón de clase, y ahí es como podemos adaptar más o en mayor parte o en menor parte la tecnología. Continúe nuestro compañero Gustavo. Sí, no se apure, pues es un tema que me imagino que en vivo pues tenemos una dinámica muchísimo más activa, con un poco más de cortes, y pues este es un reflejo, ¿no? Tal vez no es IA, pero tenemos un reflejo de la tecnología. Y retomando nuestra pregunta, yo lo primero que diría sería que no podríamos generalizar los contextos, porque incluso aunque seamos México, pues acá muy corto, ¿no? Yo vengo acá de Guanajuato, ustedes están en Jalisco, Jalisco tiene muchísimos municipios, hay espacios rurales, entonces tal vez yo no consideraría mucho ni podría generalizar en ese aspecto, pero yo diría, y retomo lo que menciona primero la cuestión del gap generacional. Actualmente tenemos teachers ya muy jóvenes, lo veo a través del PRONI,
que hay teachers que todavía están en el proceso de training, ¿no? En una carrera, pero ya están acá con este deseo. Hay otros teachers como ya tienen muchísimo más años de expertise en el área, pero la situación acá retomando es nuevamente de que hay cambio, va a haber cambio y yo diría que esa sería la constante de adaptarnos. Bien lo ha dicho Siemens en la teoría del conectivismo y el aprendizaje en redes. El modelo de aprendizaje, como recordamos, pues iniciamos, ¿no? Primero con el behaviorism, el conductismo, todas esas cuestiones, ¿no? Que en su momento fue lo más trendy. Pero pues como llega el momento de los paradigmas, nace otro. ¿Cuándo nace un paradigma? Cuando el que tenemos actualmente deja de funcionarnos adecuadamente. Entonces estamos deconstruyendo los paradigmas que tenemos. Entonces va a llegar uno nuevo y yo creo que el aprendizaje en redes y que no es solamente tecnología, sino el hecho de que nosotros somos una red de conocimiento de gente, de personas, de estudiantes, maestros, que nos vamos aprendiendo a través de estos espacios, es un ejemplo del conectivismo. Somos un grupo de personas que tenemos una audiencia que nos está escuchando porque tienen una misma necesidad. El aprendizaje no puede quedar isolated por sí mismo. Entonces, con el uso de las IAs es mediar este proceso. Porque nuevamente yo vuelvo al lado ético. ¿Qué tanto si nosotros pedimos un writing, qué tanto writing habrá hecho un alumno si le pedimos una tarea? ¿Qué tan fácil es pedirle a la IA que lo haga por él y nosotros ahí checar? Porque para eso tenemos otras IAs que analizan las IAs para detectar el plagio. Entonces es todo un tema acá de mucho debate, pero yo diría en la aceptación se va a tener que aceptar. Antes no se aceptaba por términos éticos the lack of information que teníamos de los resultados. Siendo breve, yo recuerdo uno de los primeros contras que le tenía una de las IAs, que le preguntaban, descríbeme una manzana Hass, que era la combinación de una manzana y el aguacate, ¿no? Y la IA en corto hacía un párrafo, lo generaba, pero pues sabemos que no existe eso nosotros como humanos. Actualmente esos pequeños gaps ya fueron resueltos. Pero ¿qué va a hacer? Se va a seguir adaptando y lo tenemos que adoptar a nuestra práctica, a nuestro contexto y saberlo reconocer y en dónde sí y en dónde no. Abro de esto por las cuestiones rurales, porque no siempre vamos a tener esa posibilidad con nuestros teachers que están en zonas donde no hay agua, no hay internet y las condiciones de infraestructura pues no son las adecuadas, sino simplemente abrir este panorama y tratar de qué podemos apoyar en cada uno para adoptarnos a esta nueva modalidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros ponentes. Definitivamente la educación nos lleva a pensar en todos estos recursos que podemos implementar en el aula. Creo que es una de las bondades de esta hermosa profesión, el poder crear y precisamente tener esta parte creativa de los recursos que podamos utilizar. La adaptación definitivamente es algo que no está en cuestión. Creo que todos los ponentes y mis compañeros están de acuerdo y pondré un ejemplo muy sencillo. ¿Hace cuántos años ir al banco era una tarea de 1 a 1 en el que pasábamos con un asesor o alguien que nos atendiera? Y posteriormente, cuando comenzamos con este otro tipo de tecnología, fue un shock social, un impacto muy fuerte, el que ya no me atendiera una persona, sino que ahora tenía que dirigirme a una máquina para tener un servicio, ¿no? Eso por mencionar un ejemplo, porque pues también ya tenemos algunos restaurantes o bueno, en algunos otros medios en donde pues ya la tecnología nos está rebasando. Entonces, qué mejor verlo como una aliada, una amiga y si está en nuestras posibilidades, hacer uso de ella. La siguiente pregunta es, ¿qué impacto consideran que puede ejercer la IA en torno a los aprendizajes de un nuevo idioma? Repito la pregunta. ¿Qué impacto consideran puede ejercer la IA en torno a los aprendizajes de un nuevo idioma? Pienso que el impacto puede ser muy positivo. A través de la inteligencia artificial hoy los estudiantes pueden practicar pronunciación, pueden incluso sostener un diálogo con inteligencia artificial y esto la verdad es que es muy beneficioso. Pienso que en el aprendizaje de idiomas esto es por lo más relevante en relación a la inteligencia artificial y bueno, desde mi punto de vista definitivamente es positivo. Tenemos más recursos, más herramientas, más posibilidad
pues de aprender, de conocer, de practicar, ¿no? Muchas gracias. Yo también considero que es algo positivo, pues hay mucha mayor interacción, ¿no? Podemos beneficiarnos en temas de conversación, de pronunciación, de conocimiento cultural incluso. Podemos hacerlo incluso de forma divertida. No tiene que ser tan teórica ni tan metódica. Podemos utilizar herramientas que nos hagan hacer un proceso más divertido para todos. Nos da mucho más acceso incluso a idiomas que pueden ser muy complejos, muy complicados, con caracteres que ni siquiera podemos leer, ¿no? Entonces yo creo que nos abre las puertas a los idiomas y sobre todo, a diferencia de lo que conocemos como las aplicaciones, porque ya existen aplicaciones que te permiten conversación, que te permiten fonemas, grafemas, todo, ¿no? Yo creo que te permite personalizarlo de una forma más apropiada, no solo al nivel, sino a tus propias características y a las cosas que te interesa conocer, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí y yo creo que es un impacto positivo. Yo creo que en esta, de alguna manera coincidimos todos, definitivamente es un impacto muy positivo, porque lo vuelve más accesible, un poco más fácil, pero también hay que tomar un punto en consideración, que lo decía el maestro Gustavo hace un momento, la accesibilidad a los recursos, ¿no? Porque aunque obviamente sí, o sea, hay muchas aplicaciones o hay muchas inteligencias artificiales que se van adaptando a tu nivel, se van adaptando a tus intereses y te van haciendo las cosas mucho más fáciles o más prácticas para aprender, o te abren la puerta a idiomas que antes eran mucho más complejos de aprender, pero que también, qué tan fácil es para todas las personas acceder a estos recursos, ¿no? Porque de alguna manera siguen siendo complejos, siguen siendo difícil para algunos, tanto por accesibilidad de recursos como por accesibilidad de costos, ¿no? Porque las versiones trial son muy bonitas, pero te dejan hacer así, ¿no? De todo lo que la inteligencia realmente permite. Si quieres tener el acceso a todo, pues ya tienes que invertirle y pagar y mensual, y entonces ya dices, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces, sí, definitivamente el impacto es buenísimo, o sea, nos ha beneficiado muchísimo tanto a nosotros como maestros como a quien quiera aprender un idioma, pero volvemos a esto, nosotros de alguna manera tenemos accesibilidad a una conexión de internet rápida, a una conexión de internet estable, tenemos el equipo para poder hacerlo, y si quisiéramos invertir, de repente dices, pues sí puedo invertirle un poquito, pero de repente cuando hacemos una pausa, quizás no es la generalidad de todos nuestros estudiantes. Esa sería mi aportación. Gracias. Pues me agrada saber las diferentes perspectivas y que todos estamos como en el mismo tema, ¿no? A resumidas cuentas, yo diría que el impacto es positivo. Eso es definitivamente. Volvemos a lo que comentamos en la pregunta anterior, el gap generacional que tenemos también. Yo me considero habilidoso, pero no me considero un experto en todo lo que conlleva la tecnología. Pero al mismo tiempo, en nuestro contexto, yo he visto estudiantes que he tenido mucho más jóvenes que yo que batallan con el uso todavía de las computadoras. Veo compañeros docentes mayores que yo que son muy habilidosos con las tecnologías nuevamente. Y ahora, si lo movemos al lado de la inteligencia artificial, pues sí, el impacto va a ser positivo, se abren accesos, hay práctica, hay error, hay un feedback, hay un input, hay un output, que es lo que nos ayuda a llegar al aprendizaje o la adquisición, dependiendo de la teoría en la que nosotros más creamos. Pero yo considero que la parte social es el gap más grande que vamos a encontrar en este aspecto. Los idiomas son sociales, es cultura. Entonces, solo hablarlo sin tener este bagaje cultural, vamos a tener un gap, aunque lo podamos hablar. Vamos a desconocer un mundo. Aprendemos un idioma para hablarlo, comunicarlo, que es el objetivo social del speaking, hablar, socializar, mantener enlaces. Pero si perdemos esta parte cultural que no nos va a poder dar completamente una IA, sí vamos a carecer. Y la comunicación humana, y yo lo digo porque tenemos, y yo lo he visto porque en mis momentos yo fui un docente muy prescriptivo. ¿Do you like water? Yes, I do.
Ok, excelente. Yes, no, estás malísimo. Te faltó sujeto auxiliar, estamos mal, chavo, ¿no? De regreso al nivel anterior. No. Nos vamos a un foreign country con native speakers, ni siquiera te van a contestar, te pueden mover los hombros y ya te dijeron todo. Entonces, esa parte, esa comunicación, esos gifs que vamos a tener en la parte del idioma, pues es necesario. Y aunque tengamos la IA como herramienta, y yo creo que eso lo mantendré a lo largo del conversatorio, es una herramienta. Pero nosotros, el lado humano, como teachers, como personas enfrente de un grupo de estudiantes, de personas, eso es lo que va a llenar el gap que nos deja la IA. La IA, digamos que es nuestro camino, es nuestro bochito, y nosotros somos los que vamos a ir driving a todos nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos. Quisiera también comentarles, en plena pandemia, en el 2019-20, me tocó visitar las oficinas centrales de Duolingo en Pittsburgh, Pensilvania, y para mí fue algo impresionante cómo me llevaron a un cuarto donde en ese momento estaba el mapa del mundo y se veía las luces de las personas, de la cantidad de personas que en ese preciso momento estaban conectadas a Duolingo. Obviamente se veían lugares como Australia un poco más oscuros por las 17 horas de diferencia, Europa, África, América, y ahí se veían las luces cómo estaban en ese momento en línea usando la aplicación Duolingo, ¿no? Nosotros experimentamos con Duolingo, sin embargo, ahora tenemos nuestra propia plataforma aquí en el estado de Jalisco, en la Secretaría de Educación. La plataforma se llama Recrea Inglés. Y cabe mencionar que es una plataforma donde los docentes pueden también unirse, pueden también darse de alta y ser unos alumnos de las enseñanzas del idioma inglés, e inician con un diagnóstico y de ahí van las secuencias didácticas avanzando conforme vaya avanzando los aprendizajes. Así que muy recomendable, Recrea Inglés, nuestra plataforma. Y quiero saludar a los más de 600 personas que están en este momento conectados y están opinando. Y también les invito a que en los comentarios dejen qué herramienta tecnológica, qué app les está sirviendo para sus enseñanzas particulares. Por ahí leí que una persona, Rey, decía, yo compré 2 y me sirven muchísimo. Por favor, compartan en esta comunidad de docentes de inglés, de maestros de inglés, de instructores, compartan las herramientas que ustedes están usando y que están siendo de mucho éxito. Compártanlas en los comentarios para que las podamos conocer y a lo mejor podamos también nosotros adquirirlas y sacarles provecho. Así que muchas gracias a los que están conectados y nos están viendo desde los lugares que estén en este momento. Dante. Bien, pues vamos a cerrar con nuestra última pregunta del día. Y va a ser, ¿qué habilidades podríamos decir se fortalecerán mediante el uso de la IA y qué otras se perderán debido a la misma? Bien, desde mi punto de vista, esto depende mucho del usuario y del docente, de cómo guíe a los alumnos, ¿no? Si, por ejemplo, ellos empiezan a utilizar inteligencia artificial para redactar sus ensayos, informes, etcétera, bueno, pues en definitiva pierden esta habilidad de expresar sus pensamientos a partir de la escritura, ¿no? Que es súper importante. Todo depende de cómo ellos aprendan a utilizarla. Por eso es que es importante desarrollar en ellos la autorregulación, ¿no? El pensamiento crítico, para que ocupen esto como una herramienta y no que esto se vuelva una extensión que nos resuelva todo y que nosotros perdamos habilidades cognitivas, que sí puede pasar. En el momento en que nosotros permitimos que algo nos esté resolviendo, y nosotros nos acomodamos y ya no hacemos más, perdemos habilidades. Tenemos que tener mucho cuidado con esto y los chicos tienen que estar conscientes, ¿no? De que es una herramienta, pero no es lo que les va a sustituir el esfuerzo, el pensamiento, el desarrollo, ¿no? Eso es desde mi punto de vista. Muchas gracias. Sin duda, pues creo que el hecho de caer en la comodidad nos puede ayudar a bajar muchas de nuestras habilidades, ¿no? Todas las que nosotros podamos imaginar cuando caemos en un estado de comodidad y de seguridad y no estamos pensando en un proceso evolutivo,
También mencionábamos la habilidad de socializar, ¿no? Ya no es lo mismo que yo te mande un mensaje de texto con 4 caracteres que me dicen una frase entera. Y con esto también perdemos la habilidad incluso de la ortografía y la redacción. Sin embargo, yo creo que también podemos mejorar muchas otras habilidades, como bien decía la maestra Adriana, bien encaminado, ¿no? No solamente la adaptabilidad, el aprendizaje, sino también podemos trabajar mucho lo que es la imaginación, la creatividad, retomar esa parte curiosa, ¿no? Porque yo puedo preguntar una cosa, oigan, ¿y cómo está hecha mi computadora, no? Y a partir de eso, seguir viendo el por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Y entonces, después de eso, también podemos llegar a una capacidad de conocer diferentes perspectivas y de cuestionarnos, reflexionar y validar la información, ¿no? A ver, esta computadora es de esta forma, pero no es igual a mi computadora. ¿Y por qué no es igual a mi computadora, no? Y empezar a llevar no solo los alumnos, sino también los docentes, esa curiosidad que con el tiempo vamos perdiendo. Entonces, yo creo que si nosotros logramos desarrollar la habilidad de la curiosidad, vamos a lograr grandes cosas. Obviamente, todo bien guiado, todo con límites, todo controlado, pero yo creo que tiene muchas habilidades para desarrollar si lo usamos de manera correcta. Yo igual creo la parte interesante de todo eso es el uso, ¿no? El uso correcto, el uso adecuado de cualquier herramienta que vayamos a utilizar dentro del aula. Nos ayuda a incrementar habilidades o nos va a afectar. Cosa muy sencilla. ¿Cuántos de nosotros hacemos cálculos matemáticos mentales? ¿No? Sumas básicas, ya no las hacemos porque el celular tiene la calculadora y la calculadora nos ayuda a resolver. Le hemos dado más prioridad a es que es más fácil o más rápido poder utilizar la calculadora y ya no me evito de estar pensando. Entonces, depende mucho del uso que le demos a estos recursos. Entonces, creo yo, en la parte pragmática, sí, definitivamente nos puede afectar el saber escribir con mayúsculas, el saber dónde poner el punto, dónde poner la coma, por qué estoy poniendo una coma aquí. Sí, porque pues le pido a la inteligencia y la inteligencia me genera el texto y ya copio, pego y ya estuvo. No me preocupo tanto por la parte estructural del texto, vaya. Entonces, ahí puede que sí nos pueda generar un impacto no tan positivo, pero como dice la licenciada Ana, en la parte de la creatividad, en la parte de la curiosidad, en la parte de experimentar, de abrir en estos soft skills, y creo que ahí es donde más nos puede beneficiar la inteligencia artificial en el desarrollo de esas habilidades blandas, y creo que en todo lo demás, para eso estamos nosotros, por eso es que esta es una herramienta, porque lo que no logre trabajar la inteligencia artificial, obviamente es lo que yo tengo que orientar con mis alumnos, es lo que yo voy a trabajar con ellos. Entonces, volvemos al hecho, esta es una herramienta como un libro de texto, como el retroproyector, como antes las grabadoras, o sea, son herramientas que yo utilizo y que yo complemento y que me complementan mi enseñanza y el proceso dentro de la clase. Entonces, todo define el uso, ¿no? En qué tanto yo baso mi clase solamente a eso o qué tanto yo ocupo eso para complementar lo que yo hago dentro del aula. Gracias. Pues agregando a esta última parte, yo creo que es una pregunta muy, muy difícil que tal vez en 2 minutos no podamos discutir a profundidad. Yo creo que hasta podemos llevar una sesión completa. Yo considero que de las habilidades que se pueden perder primeramente son las habilidades cognitivas. Por caer en este confort de escribir, redactar, se vuelve una pereza y se vuelve una adicción. Te vuelves adicto a las cosas fáciles. Hazme una lista de objetivos para mis 10 clases del día de hoy, ¿no? Y hablamos de maestros, en general, ¿no? En el término educativo, ¿no? Que yo tengo 5 grupos de 20 horas, hazme mis planeaciones, pum, 20 minutos, imprimo, entrego, no las revisan en mi escuela, listo. Ok, hazme 10 rúbricas, ya las hice. Entonces, ¿qué perdemos nosotros? Perdemos esa habilidad cognitiva de reconocer,
Entonces yo creo que ese es uno de los problemas más grandes que podemos enfrentar en un futuro, porque cada vez se hace más fácil. Y de verdad, hablamos mucho sobre, y perdón por el lado pesimista, pero pues a veces lo veo en las diferentes generaciones. Siempre hablamos de que hay que medir el uso adecuado, pero no lo hacemos. Simplemente, como dice el maestro Freddy, ya no hacemos cálculos mentales por la computadora. Si mediáramos, pues lo haríamos, ¿no? Pero pues no lo hacemos al final de cuentas. Y sobre los lados que ganamos, yo creo que la curiosidad es un proceso muy importante y el pensamiento crítico se puede rescatar de esto. ¿Por qué? Porque si ya sabemos que la IA nos da información que no siempre es accurate, hacer un double check, ¿no? Ok, yo ya aprendí de que lo que me dijo esta información no es válida. Y yo incluso he visto redacciones de estudiantes que han plagiado todo de ahí y te genera, en APA 7, si son acá de la parte académica, te genera referencias, autores, ¿no? Googleas todos los autores y las obras no existen. Entonces, ¿qué pasamos ahí? Entonces, es el pensamiento crítico que podemos desarrollar. De este lado de nosotros como docentes, sí, pero con nuestros estudiantes a que hagan los mismos ejercicios, ¿no? Te acabo de dar un artículo, lo hice yo, lo hizo la IA, las referencias son mías, son de la IA. Busca, analiza, contrasta, provee una respuesta. Yo creo que esas son las capacidades que nosotros podemos beneficiarnos, además de pues hacernos un poco más easy la vida. Y para cerrar, como mencionaba acá el maestro, me acordé una frase de una doctora que tuve en la maestría que decía mucho y también para la audiencia, sharing is caring. Entonces, si tienen ahí información, pues siempre es bueno compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos y cada uno de los ponentes que estuvieron con nosotros en este conversatorio, al igual que mis compañeros Irma y Dante, por parte de la Dirección de Lenguas Extranjeras. Me gustaría, ya para cerrar, aprovecho para, en manera de conclusiones y para cerrar 30 segundos a cada uno de los ponentes, decirles a los 740 instructores, docentes que nos acompañan de manera virtual, que están conectados de todas partes de aquí del estado de Jalisco, de algunas partes de la República, por ahí hay algunos comentarios hasta de Vancouver, que se queden con nosotros. Durante el día vamos a tener unas ponencias bien interesantes y cada uno de nuestros ponentes que estuvo en este conversatorio va a tener una ponencia completa de su hora y yo quisiera cerrar dándole 30 segundos a cada uno de los que nos acompañan para que hable de qué se va a tratar su ponencia y para que se puedan entusiasmar los 740 profesores que están conectados. Por favor, adelante. Y con esto nos despedimos. Bueno, pues yo les comento que voy a hablar de los factores de la innovación. Cómo en nuestro tiempo, en este tiempo que vivimos tan rápido, tan acelerado, como docentes necesitamos innovar. ¿Y cuáles son los elementos de la innovación? Esto es lo que yo les voy a platicar. Muchas gracias. Bueno, por mi parte los invito a conocer un poco más acerca de la gamificación y como conclusión del tema yo les puedo decir, no tengan miedo, nadie les va a quitar el trabajo, sino más bien es una oportunidad de conocer, de avanzar, de seguir adelante, de desarrollarnos todo el tiempo y pues si nosotros como docentes, como encargados de grupos, tenemos esa habilidad de entender la herramienta, podemos lograr comunicar a los alumnos y sobre todo a las nuevas generaciones cómo poder mejorar incluso nuestro propio mundo. Entonces es usarlo con conciencia y a conveniencia del ser humano, manteniendo siempre esa parte humana. Yo creo que este conversatorio me quitó mi sesión. Sí, es básicamente, vamos, y me parece interesante porque pues soy el último del día y creo que vamos a hacer un cierre bien interesante, porque abrimos analizando las ventajas y desventajas y mi sesión es básicamente esto, ver el amigo o el enemigo de la inteligencia artificial, lo quiero, no lo quiero, lo amo, no lo amo, y entonces compartir qué era un poco lo que vamos a descubrir durante toda esta jornada y hacer un cierre de ideas de qué tan beneficioso, más que complejo o qué tanto yo puedo disfrutar de la inteligencia artificial. Así que nos vemos al finalizar el día para hacer un cierre, un resumen de todo lo compartido hoy. Por mi parte, yo voy a estar hablando un poco sobre actividades que podemos llevar a cabo en el salón de clases, también relacionado a lo que es la gamificación
está más diseñada para un entorno presencial, para poder llevar en la praxis realmente las actividades. Así que será un poco más descriptivo, así que ahondaré un poco más en el uso de la IA para generar lo que son actividades que nos puedan ayudar a abordar actividades en clase, como lo que son los juegos de mesa o juegos de pregunta. Pues muchas gracias a todos y todos los 800 que estuvieron conectados, 820, a esta cuarta Feria Internacional de Lenguas Extranjeras en el marco de nuestra sexta entrega de Recrea Academy 2024. Con esto nos despedimos y quédense que a continuación la maestra Adriana Zuluaga estará presentando un buen tema. Muchas gracias a todos. Gracias, compañeros.